Hola, buenas, saludos cordiales desde el Grupo Municipal Dignidad Ciudadana para hacer la valoración del pleno último del año, ahora sí que lo podemos decir, porque este es el último pleno que hemos celebrado aquí en el Ayuntamiento en este año 2024, pleno extraordinario para fundamentalmente aprobar, y así ha sido, los presupuestos generales del Ayuntamiento para el año 2025. En las intervenciones de los distintos grupos, cada uno ha defendido las distintas propuestas. Evidentemente, el equipo de gobierno, el proyecto de presupuestos que ha llevado, con una serie de modificaciones que se han producido del mismo, y los dos grupos de la oposición, Izquierda Unida Podemos y el Partido Socialista, han presentado sus enmiendas y todas esas han sido estudiadas. Y en el caso del equipo de gobierno ha habido, ya digo, reuniones con los distintos grupos, independientemente de las comisiones, para poder aunar lo que son las distintas aportaciones que han realizado cada uno de ellos y tratar de llegar a acuerdos con uno, con otro, con todos y, en definitiva, ya digo, que es normalmente lo que suele hacer un equipo de gobierno, presentar un presupuesto, el mismo es enmendado, se trata de mejorar las distintas partidas que vienen, teniendo en cuenta, y se lo digo así claramente a todos ustedes, que el presupuesto de un ayuntamiento, sea cual sea, o el presupuesto de cualquier institución, siempre suele estar muy acotado, porque hay una serie de gastos dentro del mismo que van sí o sí, o sea, tema de nóminas de los trabajadores, tema de suministros que ocurren en las instalaciones, una serie de cuestiones que tienen que estar ahí y te limitan mucho el margen de maniobra como para poder realizar otras cosas que también estamos en ello para poder hacerlas. En definitiva, ya digo, se traen los presupuestos, se debate con los grupos y una vez aquí cada uno defiende sus posturas y lo dicho, al final ha habido por parte del grupo de Izquierda Unida Podemos, aportaron sus enmiendas. Por parte del equipo de gobierno se aceptaron varias de las enmiendas presentadas por ellos, se consensuó y al final hemos logrado que Izquierda Unida Podemos haya apostado y aprobado junto con el equipo de gobierno el presupuesto del año 2025. El Partido Socialista es el que se ha quedado descolgado en este caso porque aportaba una serie de enmiendas, algunas se han podido coger e incluso las hemos incorporado a lo que ha sido el presupuesto del equipo de gobierno, en este caso del ayuntamiento, pero otras eran inviables porque incluso había algún informe de la intervención del ayuntamiento donde descartaba que ese tipo de enmiendas se pudiese llevar adelante por no cumplir los criterios de legalidad que se marcan en estos casos. En definitiva, ya digo, presupuesto para el año 2025, hoy día 9 de diciembre aprobado, ahora tiene que haber un periodo de exposición pública y luego a comienzos del año, no empezará el día 1 de enero, pero comenzará en los primeros días del mes de enero, de modo que tendremos presupuesto ya para todo el 2025 con las nuevas cuestiones que puedan entrar. Hay que decir una cosa, que aunque el presupuesto no se hubiese aprobado a día de hoy y entrase un poco más tarde, los presupuestos en cualquier institución se prorrogan, sigue el funcionamiento, hay determinadas cuestiones que no se pueden hacer mientras no haya presupuesto, como puede ser el tema, por ejemplo, de inversiones que se pretendan hacer con el mismo, pero lo normal es que la vida ordinaria, el día a día del ayuntamiento no queda paralizado por el hecho que no haya presupuesto y nos vamos, si quieren ustedes, al ejemplo del Gobierno de España, que está sin presupuesto y ahí les va, y con lo que les cuesta sacar adelante un presupuesto por el conglomerado de siglas que tienen allí metidas en lo que es el Gobierno, o por lo menos los socios que todos ustedes conocen del Gobierno de España, en este caso. Volviendo aquí a Miguel Turra, que preferimos estar aquí que no en otros sitios, hay que decir que tenemos el presupuesto que por primera vez en la historia de Miguel Turra alcanza una cifra que empieza a reflejar un poco la realidad de un pueblo como Miguel Turra, y me explico. Hasta comenzar este equipo de gobierno, es decir, en el año 2023, en mayo, los presupuestos del Ayuntamiento de Miguel Turra siempre iban en torno a 11 millones y pico, 12 millones, lo más 12 millones y medio. En los últimos años de la legislatura, donde la anterior alcaldesa Laura Arriaga gobernaba, junto con Izquierda Unida Podemos, 12 millones y medio. Cuando llegamos nosotros, el equipo de gobierno, hacemos una serie de ajustes y luego también hacemos una serie de previsiones en cuanto a los ingresos por la reactivación económica que se produce y, en definitiva, conseguimos que el presupuesto del año 2024 alcanzase la cifra de 14 millones y medio. Para este año hemos logrado lo mismo, que con un incremento previsto, y siempre utilizo la palabra previsto porque es una previsión, de los ingresos que se van a producir en distintas áreas que cualquiera de ustedes puede observar porque va a estar, como digo, expuesto públicamente. En definitiva, alcanzamos un presupuesto de 15 millones, casi 200.000 euros, o sea, 15.200.000, podemos hablar por redondear. Es, como digo, la primera vez que en Miguel Turra ocurre algo similar y la comparación que siempre hago yo, y me la habrán escuchado en otras veces, en anteriores legislaturas, es
que normalmente las poblaciones suelen tener un importe en el presupuesto muy equivalente al número de habitantes que tienen multiplicado por 1000. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una población como Ciudad Real, que tenemos aquí al lado, que tiene una población de 70 y pico mil habitantes, el presupuesto suyo siempre ha rondado los 70 millones, ha subido últimamente a cerca de los 80, una cosa por el estilo, pero que es lo que suele ser habitual, una equivalencia entre número de habitantes y presupuesto que tengo. En poblaciones como Alcázar de San Juan, Tomelloso, que rondan los 30 y pico mil habitantes, suelen tener presupuestos en torno a 30, 35 millones, es decir, siempre esa comparación que hago. Miguel Turra, veníamos de años en que con una población de 16.000 habitantes, que es la que tenemos aquí, jugábamos con presupuestos de 12 millones, es decir, un desfase, una disminución respecto de esos habitantes que lógicamente te impide hacer muchísimas cosas y muchísimos servicios que demanda ese número de población. No digo ya lo grande o pequeña que pueda ser una localidad, sino el propio número de población que tienes. Avanzamos el año pasado, hemos vuelto a mejorar este año con esos 15.200.000. El objetivo de este equipo de gobierno es que cuando acabe esta legislatura podamos estar situados en una cifra ya acorde con esa población que vendría a ser rondando los 16 millones. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra por distintas vías. Se logra por la vía de la imposición directa, que si dirán, van a subir los impuestos, de momento los impuestos, y digo de momento y espero que de final también, no los hemos tocado. Bajamos el IBI el año pasado, hemos incrementado las bonificaciones del IBI también para todos ustedes, los que quieran aprovecharlas, y luego también mantenemos el impuesto de vehículos, mantenemos el impuesto de actividades económicas, es decir, los impuestos directos se mantienen en cuanto al tipo impositivo y aun con eso logramos más recaudación. Dirán, ¿hacen magia? No, no hacemos magia, lo que pasa que muchas veces cuando tú logras un tipo impositivo más suave para la ciudadanía, al final el contribuyente acaba pagando. Hay muchas veces que si no, no puede pagar, entra en estado de ejecución, una serie de problemas que de este modo no se dan y por lo tanto conseguimos una mejor recaudación. Y eso lo logramos con los impuestos directos. El tema de tasas ha salido en pleno, sabemos también que se ha hecho una corrección de las mismas, una corrección al alza, podrán decir, suben las tasas, dense cuenta que el tema de las tasas es cobro por unos servicios que presto, así lo traduzco. Mis chicos van a las escuelas deportivas y pago una tasa porque mis chicos participen en las escuelas deportivas. Si quiero participar o ir a la escuela de música, pago unas tasas para ir a recibir clases de violín, de piano, de lo que toque, y pago unas tasas por ese servicio que estoy recibiendo. ¿Qué ocurre? Ahí sí que corregimos esas tasas en su momento, ya hablamos de este tema con las ordenanzas, pero ha habido un efecto, y es que, aun habiendo mayor tasa, mayor importe de las tasas que se cobra al ciudadano, sin embargo las inscripciones han sido mayores. Por lo tanto, por esa vía vamos a prever y estamos, como digo, haciendo la previsión de tener más ingresos durante el próximo año. Y también hay otro efecto importante que es la participación en tributos del Estado, que, bueno, pues algo tenía que tener bueno en el sentido de decir, nos están acribillando a base de impuestos desde el Gobierno de la Nación, porque tela marinera la que tenemos con el Gobierno socialista, acompañado de todos los socios que tiene colgando del mismo, y lo único que hacen es acribillar impuestos. Todos esos impuestos, al final, más tarde, más temprano, acaban, en parte, no todo, repercutiendo de dónde salen. En este caso hay una cosa que se llama participación de los tributos del Estado, que según el comportamiento de las entidades locales en cuanto al modo de recaudar, en cuanto a la gestión, al final el Estado suelta parte de lo que ha recaudado y lo distribuye entre las entidades locales, que es un efecto perverso, como es decir, le cojo el dinero a los ciudadanos de Miguel Turra, a los 16.000 habitantes de Miguel Turra, les cojo el dinero y luego le devuelvo no el 100% de lo que he cogido, sino que le devuelvo una parte y que tiren los miguelturreños con lo que yo le devuelvo. Bueno, bienvenido sea, porque el Estado ha recaudado más, ya digo, por esa mayor presión fiscal, cuenten lo que cuenten, no hagan caso a los bulos, nunca mejor dicho, decir, no, la presión fiscal no ha subido, ¡ja! La presión fiscal ha subido y se nota precisamente en la participación de tributos del Estado, que recibimos más. Bueno, pues habrá que aprovecharlo. Y ya digo, eso provoca que hayamos podido subir a los 15.200.000. Todo esto hay que tener en cuenta además una serie de cuestiones, y es que se producen una serie de ajustes. En el capítulo 1, que es el que tiene el personal, haya habido una serie de correcciones ajustando realmente lo que es la subida. Doy una cifra.
En años anteriores, el capítulo 1, es decir, lo que se paga en nóminas, lo que se paga en seguridad social, lo que se paga cuando contratas a alguien para refuerzo, todo esto, que depende del área de la que estoy yo al frente, que es el área de personal y recursos humanos, al final, los años anteriores representaba siempre de todo el presupuesto aproximadamente un 51 o un 52%. Para este año va a representar un 49%, que me pondrán a decir, ¿ha recortado? No. Incrementamos la plantilla porque vamos a introducir, va a empezar a trabajar con nosotros gente nueva, con nuevos puestos de trabajo y lo incrementamos. Lo que sí que hemos hecho ha sido una mejor ordenación de lo que son los recursos en el sentido de que antes, y pongo un ejemplo muy claro, teníamos una plaza cualquiera y para esa plaza se dotaba presupuestariamente el doble. La plaza esta que estoy diciendo que teníamos era porque era una persona o es una persona que está supliendo, por ejemplo, una vacante, bien porque sea una excedencia, bien porque sea una baja, y entonces tenemos una persona trabajando en un puesto concreto. Piensen ustedes el que quieran de aquí del ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Había que dotar presupuestariamente el dinero necesario para pagar a esta persona, pero al mismo tiempo había que dotar presupuestariamente, o ese era el criterio anterior, la plaza que en esos momentos estaba vacante, es decir, doble. Si por un puesto de trabajo nos cuesta, y pongo una cifra hipotética y redonda, 30.000 euros al año, nosotros teníamos que dotar presupuestariamente con 30.000 más 30.000, es decir, 60.000. Hemos hecho correcciones en distintas áreas donde eso estaba ocurriendo. Lógicamente, en esas áreas se ve que se ha ajustado mucho mejor el gasto en personal sin quitar trabajadores, sin recortar a los trabajadores absolutamente nada, pero hemos logrado con ello un equilibrio mejor. El capítulo 1 es lógico que no sobrepase el 50%, porque claro, si llegamos a un momento dado que meto gente y tengo un gasto en torno al 60% del presupuesto se lo come personal, eso significa que me da para hacer menos obras en la localidad, me da para tener menos árboles en la localidad, me da para tener peores suministros en la localidad, me da para tener peores vehículos, es decir, hay que equilibrar muy bien lo que es el capítulo 1 de personal del ayuntamiento que tiene que prestar esos servicios con los otros gastos en los que vamos a incurrir. Creo que lo logramos con esta medida que hemos hecho y que estamos ajustando realmente con eso que estoy diciendo, porque conseguimos eso, dimensionar realmente la plantilla del ayuntamiento y al mismo tiempo incorporar nuevos puestos, es decir, no perdemos en efectivos ni en recursos humanos. En definitiva, creo que es un presupuesto bastante importante porque seguimos mejorando, llevamos 2 años en la legislatura de este cambio y de este nuevo equipo de gobierno y estos nuevos aires que corren en Miguel Turra desde el año 2023 y en definitiva espero que ustedes como ciudadanos de Miguel Turra lo noten y que puedan salir a la calle diciendo pues efectivamente el cambio se nota porque en Miguel Turra se vive mejor que antes. Muchísimas gracias y nuevamente saludos cordiales, sin olvidarme de felicitarles las fiestas porque al día que es hoy ya están por ahí las luces danzando, las zambombas oyéndose y algunos comiendo turrón y polvorones a saco. Nada más. Muchísimas gracias.